Antes que nada quiero agradecer nuevamente, no me canso de agradecerle al Intendente la hospitalidad, la invitación y además felicitarlo por haber generado interés en un tema como este que puede parecer tan lejano y es tan cercano al mismo tiempo. Yo he aprendido mucho escuchando a los panelistas en el día de hoy, que fueron de lo menor a lo mayor. Yo quiero hacer al revés, ir de lo mayor a lo menor y tratar de darle contexto a la zona de paz y cooperación en el Atlántico Sur. Uruguay en este momento ejerce la presidencia pro tempore, de manera que somos de alguna manera la memoria institucional actual, y contarles cómo lo vemos desde la diplomacia uruguaya, el SOPACAS, qué sucedía en el mundo a medida que se fueron generando y sucediendo esas reuniones, qué temas se tocaron y cuál es la proyección actual en materia de futuro. No voy a entrar en detalles sobre el plan de Montevideo porque mi coterráneo, el doctor González Cuyar, me ahorró ese trabajo y se lo agradezco. Pero lo que quiero decirles es que para Uruguay la zona de paz y cooperación en el Atlántico Sur es ante todo un proyecto de paz. Pero la paz no solamente entendida como un valor supremo, como un valor irrenunciable, sino como una puerta hacia el desarrollo. Esta iniciativa de las OPACAS se plasmó en una resolución número 4111 en 1986 a instancias de Brasil y cobró rápidamente un respaldo global. Eso es una cosa que es importante notar porque además es un claro ejemplo de la reversión de los vestigios de la Guerra Fría. Cuando los temores armamentistas y de militarización gobernaban la agenda internacional. La lógica del Atlántico Sur, naturalmente, era diferente del Atlántico Norte, lo han mencionado, con las estructuras militares, de defensa, la OTAN, de manera que declarar el Atlántico Sur como una zona de paz y cooperación abre un espacio para desarrollar colaboración entre los Estados miembros. Pero desde esa creación en el año 86 suceden muchas cosas en el mundo. Se evidencia una nueva voluntad de iniciar, retomar diálogos, explorar relaciones basadas en intereses y beneficios mutuos, dar solución a controversias viejas, la mayoría de ellas en realidad derivadas de rivalidades externas. Cae el muro de Berlín, sucede el fin de la Guerra Fría, ese es el contexto. Se multiplican y fortalecen los procesos democráticos y cambian los paradigmas. De manera que las razones que originaron la declaración de la zona de paz y cooperación Atlántico Sur se mitigan de alguna manera y eso hace que las OPACAS caigan en un periodo de estancamiento en un momento, pero luego hay una serie de sucesos que conspiran a favor de este mecanismo otra vez, como por ejemplo que Argentina y el Reino Unido reinician sus relaciones. Sudáfrica encara el tema del apartheid y Namibia, por ejemplo, nace como un Estado soberano. De manera que a partir de ese momento la agenda internacional se encamina hacia la cooperación y el desarrollo, mientras simultáneamente se va fortaleciendo la red de acuerdos internacionales que neutralizan la amenaza a la paz y la seguridad internacional. Desde la primera reunión ministerial que se celebró en Río de Janeiro en el 88 hasta la última que se celebró en Montevideo, mi país, en el 2013, es interesante observar una secuencia sólida en la identificación de áreas de colaboración o de la problemática común, todas en las dos márgenes del Atlántico. Y eso es importante destacarlo porque pone de relieve el valor estratégico, un valor que nosotros en nuestro lado, en Sudamérica, en los tres países que tenemos las OPACAS, como en la mayoría de los países de la costa atlántica y el África, no veíamos, no teníamos la visión, y sin embargo se fue dando después. De manera irónica, las reuniones ministeriales que generaron proyectos en este mecanismo generaban proyectos con mucho valor estratégico sin darse cuenta realmente de la estrategia que estaban generando. Y así se llega a la primera reunión en Río de Janeiro en el 88, en la que sobre todo se destacan los aspectos conceptuales. El fortalecimiento del conocimiento de los recursos que ofrece el Atlántico Sur como fuente de desarrollo económico y social, más allá del tema de estratégico, militar, pero también la necesidad de preservarlo de la contaminación o controlar los desechos tóxicos nucleares, sobre todo en alta mar.
todo eso pone en relieve una conciencia ambiental en común de manera adelantada, que luego, tiempo después, se ve reflejada en las negociaciones y los acuerdos internacionales sobre estos temas. En la segunda reunión, que se celebra en África, en Nigeria, en el 90, sobre todo se destaca, se pone en relieve la importancia de la cooperación técnica en materia ambiental, la transferencia de tecnología, la transferencia de recursos, abre la posibilidad de desarrollar el conocimiento del medio ambiente marino, que es un tema que sale de la primera reunión y ahí se empieza a consolidar el tema ambiental, el medio ambiente marino, el conocimiento, el desarrollo de esos recursos, elementos que obviamente la especie humana no tiene cómo sobrevivir si no los tiene. Pero también es interesante recordar que el año en que se hizo esa segunda reunión de las OPACAS es el año en que se celebra la conferencia sobre el medio ambiente y desarrollo en Brasil, que se conoció como la cumbre, the Earth Summit, no sé, la cumbre de la Tierra, en la que se pone realmente en primer lugar el tema ambiental ya como base también del desarrollo. De ahí sale una agenda, un plan de acción llamado Agenda 21, y de manera interesante muchos de los objetivos de la Agenda 21 ya estaban reflejados en parte de las declaraciones de las dos primeras reuniones de nuestro mecanismo regional del Atlántico Sur. De esta manera, la SOPACA se beneficia de tener la posibilidad de jugar un papel importante como mecanismo regional para alcanzar los objetivos de la Agenda 21, que la comunidad internacional es la que impone o la que se impone a sí misma para seguir adelante. También sucede la creación de nuevos mecanismos regionales, como en el caso de América del Sur, del Mercosur, que unifica criterios y se sigue avanzando además en las ratificaciones, lo dijo el académico de Brasil, lo dijo el académico de Uruguay, en materia de ratificaciones de tratados de armamento, como el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Se sigue fortaleciendo, empiezan a entrar en vigencia una serie de acuerdos. La tercera reunión se lleva a cabo en Brasilia, en el 94, y coloca nuevamente el tema del desarme en el centro de la agenda, porque es en ese momento en que se declara el Atlántico Sur como zona libre de armas nucleares. Esta declaración, respaldada por la validez y la vigencia del Tratado de Tlatelolco, que es el tratado que libera a los países de América Latina de armas nucleares, también todavía adquiere mayor relevancia cuando entra en vigencia el Tratado de Pelindaba, también, que es el que desnucleariza el África. Eso sumado al Tratado Antártico y luego a la voluntad política que se ve en Asia y en Oceanía con los tratados de Rarotonga y de Bangkok, permiten imaginar un hemisferio sur libre de armas nucleares. Lo que convierte aparte a la gran parte de la agenda del mecanismo nuestro en una agenda positiva, pensando, bueno, podemos empezar a liberarnos y ya es todo el continente, ya no es el pedacito del Atlántico Sur que imagino esto, sino que empieza a rodearse de una serie de acuerdos que apoyan la visión original de nuestros 3 países en Sudamérica y los 21 países de África. Los temas de desarrollo social y económico siguen ascendiendo en esta agenda internacional y así se llega a la cuarta reunión, en el año 96, celebrada en Sudáfrica, en Somerset West, donde se lleva a cabo el lanzamiento de la iniciativa antidrogas. Esta iniciativa sienta las bases legales e institucionales para el desarrollo de muchos proyectos internacionales después destinados a la demanda, producción, comercio ilícito de estupefacientes. De hecho, 2 años después del lanzamiento de esta iniciativa, las Naciones Unidas, la Asamblea General de Naciones Unidas declara el tema del tráfico ilícito de estupefacientes un tema de tratamiento urgente y lo anuncia como un problema global y de necesidad de tratamiento urgente. Una vez más, el mecanismo nuestro, las OPACAS, ya se había adelantado al incorporarlo en su propia agenda. La quinta reunión se celebra en Buenos Aires en el 98 y ahí es donde se aprueba por primera vez un plan de acción. Hasta ese momento solamente se aprobaban declaraciones de naturaleza política, se generaban acuerdos para empezar a tomar acciones, pero no
no había un plan de acción. En Buenos Aires sucede por primera vez, se aprueba ese plan de acción, tiene varias modalidades de cooperación que van desde el comercio a la conservación de la pesca, a la preservación de recursos y en particular, por mencionar algunos ejemplos, la regulación del transporte marítimo de desechos radioactivos. Eso es un elemento también muy importante que se va publicando en el resto de las agendas. Y una vez más, para darle contexto global de qué pasaba en el mundo, mientras las OPACas trataba de seguir avanzando y consolidándose como mecanismo, sucede la cumbre del milenio, que es la que establece los objetivos futuros para el desarrollo global. Pero esa posición de desarrollo prioritaria en la agenda internacional dura muy poco. Vienen crisis financieras, viene el atentado del 11 de septiembre del 2001 en la ciudad de Nueva York. Eso cambia completamente el orden de las prioridades en la agenda. Vuelve a ser una agenda internacional de seguridad. Y eso obliga a muchos países, incluidos los miembros de las OPACas, a rediseñar sus agendas. Pero a pesar de este cambio de prioridades, los desafíos en temas ambientales, sociales y económicos siguen ejerciendo presión. Se suman el desarrollo de tecnologías de comunicación que le permiten ya a la sociedad civil, a la gente en pequeñas localidades, poder observar y evaluar en tiempo real lo que sucede en el resto del mundo. Y eso colabora empujando hacia adelante los reclamos de las instituciones y de las sociedades. De hecho, en el 2006 se celebra la primera cumbre África-América del Sur. Hablábamos de mecanismos regionales. América Latina tiene una tradición de generación de mecanismos regionales y subregionales, uno tras del otro, y muchas veces, bueno, algunos nacen sobre los aspectos fallidos de otros, otros se superponen. América Latina, América del Sur establece con África un régimen de cumbres. La primera se hace en el 2006 y ahí en esa cumbre se menciona, se destaca especialmente a las OPACas como el mecanismo adecuado regional para la paz y la cooperación. Posiblemente eso reactiva los encuentros de las OPACas porque desde el 98 de la reunión en Argentina no se volvió a hacer ninguna reunión más hasta el año 2007. En el año 2007 Benín tenía que asumir la presidencia, razones internas de su país declinaron y Angola asume la presidencia pro tempore y celebra esa sexta reunión ministerial. En esa reunión se reconoce particularmente la importancia de la cooperación, ¿sí? Y se acuerda un plan de acción que reafirma la relevancia de las OPACas como un factor esencial en la estrategia de desarrollo de los países. Esta nueva instancia culminó después de un proceso de varias reuniones, fueron 3, una de ellas incluso en mi país, y pusieron en evidencia de manera muy específica la voluntad de cooperación en áreas comunes, reforzando el concepto de cooperación sur-sur. Un poco lo que decía Gravenberg también, que los países empiezan a mirar la cooperación de otra manera y la cooperación sur-sur empieza a reforzarse. Las áreas comunes, tráfico de armas, drogas, conflictos, intercambio de conocimiento en temas ambientales marinos, también aparece el tema de rever los mecanismos de financiación. A veces expresamos grandes ideas y luego cuando las bajamos a tierra, cómo las financiamos, siempre queda para después. Importa la declaración política. Bueno, en este caso se pone arriba de la mesa el tema de plantear cómo vamos a financiar este mecanismo, cómo vamos a poder sacar adelante estos proyectos que son tan importantes para nosotros. A pesar del impulso que recibió esta sexta reunión, sobre todo después de ese impasse, la reunión siguiente recién se pudo hacer en el 2013 en Montevideo. Sin embargo, para darle contexto a lo que está pasando en el mundo con nuestros países, en el 2009 se hace la segunda cumbre de América del Sur-África que se celebra en Isla Margarita. Y ahí se vuelve a mencionar al mecanismo de las OPACas como el mecanismo indicado para seguir adelante, que tiene que reforzar los esfuerzos de cooperación, que tienen que seguir utilizando ese espacio común natural que tienen en el planeta, más la decisión política que ya mostraron, para poner en funcionamiento una serie de proyectos. Y en ese momento también nacen otros órganos de concertación regional, la UNASUR y la Unión Africana. De manera que eso también, por otro lado, facilita la unificación de criterios para darle un nuevo oxígeno
a la zona de paz y cooperación. Previo a la reunión de Montevideo también sucede la reunión Río +20, que es la evaluación del estado de situación de la cumbre de la Tierra. Y ahí quedan establecidos los objetivos y la necesidad de un desarrollo sostenible. Por lo tanto, y en la visión de la diplomacia uruguaya, es imperativo promover la paz como base para el desarrollo. No puede haber un desarrollo real y mucho menos sustentable si no hay paz. Y además se establece la necesidad de enfrentar temas como el cambio climático y los temas ambientales, temas que ya estaban en la agenda de las reuniones de las OPACAS de años anteriores, o sea, ya existían esos temas. La declaración de Montevideo, que es la última reunión, refiere a gobernanza global, desarme, paz y seguridad, desarrollo económico, financiero, sostenible, cambio climático, una serie de temas que ya se fueron recogidos en las reuniones anteriores. Pero eso es lo que ha sucedido con las OPACAS. Una reunión ministerial cada X años, a veces cada 2 años, a veces cada 10 años, a veces cada 6 años. La presidencia de Uruguay ha tratado de revitalizar esta agenda de trabajo, manteniendo reuniones en Nueva York con las delegaciones de los países. Y en este momento, por ejemplo, se están definiendo puntos focales, se está revisando toda la oferta de cooperación sur-sur que puede haber bilateral y triangular con Argentina, Brasil, Uruguay y los países africanos. Y también se está reflexionando sobre algunos temas que tienen que ver con la presentación de informes sobre la plataforma continental de Naciones Unidas. Hay países, y eso tiene que ver con reclamos muy importantes, países que lo han presentado, otros países que están en su proceso. Se ha detectado que puede haber una cooperación, una colaboración muy buena para ir completando todo ese mapeo de la plataforma marítima de nuestros países. Yo lo que quiero decir ahora con respecto a Uruguay, para Uruguay es la interdependencia que se está generando cada vez con más fuerza, genera muchas oportunidades, pero también presenta desafíos, sobre todo en cuanto a la legitimidad de las decisiones multilaterales. Eso apuntaba un poco también a esa reforma del Consejo de Seguridad que se pide para darle más transparencia a las decisiones que hoy día con la globalización nos afectan a todos. Las decisiones las siguen tomando unos pocos, no los muchos. Uruguay considera que los Estados miembros de las OPACAS son una parte muy relevante de la dinámica internacional. Lo mencionaba también, es esa visión nueva desde el sur, y que los vínculos y el resultado de los vínculos entre los países miembros de las OPACAS tienen potencial para generar un impacto muy grande en el escenario internacional. No solamente en lo que tiene que ver con la paz y la seguridad, sino con el desarrollo social como fuente de bienestar económico, y una vez más se revaloriza el valor estratégico de esto. Uruguay ha estado presente en todo este proceso de manera muy activa desde siempre, por el apego que tiene Uruguay a los objetivos y la Carta de Naciones Unidas, por su compromiso con la democracia y por su sentido de solidaridad con otros pueblos, y sobre todo por la creencia, la firme creencia en la cooperación sur-sur. Y así se ha ido demostrando la presencia de Uruguay en los foros internacionales. Apoyándose en esos principios, Uruguay lo que aspira es a convertir el mecanismo de las OPACAS en una plataforma de cooperación. Y trata de participar particularmente en la identificación de áreas donde las capacidades nacionales pueden ser útiles, para empezar a bajar a tierra qué puede hacer cada país, qué puede hacer cada comunidad para aportar a este mecanismo. Uruguay ha colaborado con el correr del tiempo en procesos de estabilización política con varios de los países miembros de las OPACAS y ha participado de manera muy activa y muy intensa en el mecanismo de operaciones de mantenimiento de la paz. De hecho, hemos participado desde antes de que se llamaran operaciones de paz. Actualmente estamos en 11 de las 15 operaciones de paz. Tenemos una presencia importante y el objetivo, y en la mayoría de los países donde estamos son países en los que nunca hemos tenido ni siquiera una embajada, un consulado, una oficina comercial, o sea, no hemos tenido ningún interés bilateral identificado, de manera que la presencia nuestra apunta a consolidar procesos democráticos, a estabilizar, a colaborar con aquellos países que viven situaciones que Uruguay algunas no ha tenido, otras ha padecido y se ha recuperado. De hecho, Uruguay tiene en este momento una candidatura
candidatura a una silla no permanente en el Consejo de Seguridad para el año 2016, y el pilar, de los 4 pilares en los que se apoya esa candidatura, el pilar fundamental es ese, justamente, es el del mantenimiento y la consolidación de la paz. Ese es uno de los grandes aportes que Uruguay cree que puede hacer en este mecanismo del Atlántico Sur. Por otro lado, el Uruguay en los últimos años adquirió una relevancia muy singular en la temática ambiental internacional, como promotor o defensor de la protección y conservación del medio ambiente, como fuente indispensable de desarrollo sostenible, que apunta al derecho al desarrollo y al derecho a la vida. Y esto incluye lógicamente el Atlántico Sur. A título de ejemplo, Uruguay representó al mecanismo de las opacas en el taller, en el proceso regular de los océanos que establecen las Naciones Unidas. Hay un capítulo dedicado al Atlántico Sur. Uruguay participó de esa reunión donde se evalúan los informes, y esta reunión se hizo en octubre del año pasado en Costa de Marfil. Y también Uruguay representó al mecanismo en la 11ª reunión de partes contratantes de la Convención de Avillán, que es el convenio sobre protección y desarrollo del medio ambiente marino en el Atlántico, en lo que compete a la parte africana. Todas estas acciones, he hablado particularmente más del tema medioambiental, porque Uruguay le asigna una relevancia muy especial al medio ambiente, a la protección del medio ambiente, y en el caso concreto de las opacas, al medio ambiente marino del Atlántico Sur. No solamente en la implementación de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar, sino en todo lo que tiene que ver con la preservación de los recursos más allá de las jurisdicciones nacionales, con la biodiversidad, y todo lo que tiene que ver con la conservación un poquito más allá. Y desde el punto de vista nacional, Uruguay no ha tenido, lo dijo el doctor González Puyol, le hemos dado siempre la espalda al mar, tanto que ni siquiera tenemos una cultura de comer pescado. O sea, tan así de la espalda. Y ahora Uruguay ha iniciado un proceso de acercamiento al África. Abrimos una embajada en Ruanda, tenemos solamente 4 embajadas en el continente africano, pero a partir de un programa que forma parte de la política exterior nuestra, que tiene que ver con la diáspora africana, con la unidad étnico-racial. En Uruguay se están abriendo una serie de centros de cooperación y promoción en algunos países africanos de las opacas, con el objetivo de empezar a generar acercamientos culturales, generar un conocimiento mayor entre el Uruguay y cada uno de esos países en el marco de temas educativos, culturales y de esa naturaleza. ¿Cuáles son los principales desafíos que vemos para las opacas? El principal es tratar de coordinar las acciones de grupos de trabajo técnicos. En las declaraciones políticas que tenemos, los planes de acción que tenemos, lo que necesitamos es que los técnicos ahora se reúnan, decidan y alimenten luego las decisiones, las acciones que tenemos que tomar. Sistematizar todas esas acciones para poder implementarlas en toda su extensión. Las declaraciones políticas son de mucha importancia, los planes de acciones están muy cargados de muy buenos proyectos, de muy buenas ideas, y hay que empezar a concretarlos. Regularizar los encuentros, que hasta ahora vienen cada pocos años, cada muchos años, tratar de dar una forma. Ahora estamos tratando en Nueva York, en el marco de la Asamblea de Naciones Unidas, anualmente tener una reunión. Se está buscando generar ese ambiente para los grupos técnicos, en lo que cada país pueda ofrecer, digamos, esa cooperación, así como decíamos, Uruguay en un tema de medio ambiente o de cooperación para los países con otras cosas. Y tratar de promover, sobre todo, también aumentar la difusión, no solamente externa en los foros internacionales de qué es las opacas, sino internamente en cada país. Que los países internamente sepan que existe ese mecanismo, porque eso alcanza a las localidades, a los municipios, a los gobiernos provinciales, también saber qué es las opacas, en qué pueden colaborar en ese espíritu de generar y mantener una zona de paz y de cooperación. Solamente quiero concluir diciendo que para Uruguay, una vez más lo dije al principio, la zona de paz y cooperación es un compromiso con la paz. Y un compromiso con la paz como la base de un desarrollo sostenible que está enmarcado en la defensa y la protección de los derechos humanos y del medio ambiente, y destinado a la cooperación solidaria. Muchas gracias.